La abejita trabajadora y la abejita holgazana. Había una vez en un colorido prado, dos abejitas hermanas que vivían en un gran panal. Una de ellas se llamaba abejita trabajadora y la otra abejita holgazana. Abejita trabajadora era muy diligente y pasaba sus días recolectando néctar y polen para hacer miel. Siempre estaba ocupada, volando de flor en flor, asegurándose de que el panal tuviera suficiente comida para el invierno. Por otro lado, abejita holgazana prefería pasar su tiempo contando historias y chismes con las otras abejas. Le encantaba charlar y siempre tenía algo interesante que decir, pero nunca ayudaba con las tareas del panal. Su madre, la reina abeja, sin querer, tenía una preferencia por abejita holgazana porque siempre estaba cerca y le contaba historias divertidas. La reina abeja no se daba cuenta de que abejita trabajadora estaba haciendo un gran esfuerzo para mantener el panal funcionando. Un día, mientras abejita holgazana estaba descansando en una hoja, un gran sapo verde la atrapó con su lengua pegajosa. «Te voy a comer ahora», dijo el sapo con una voz profunda y grave. Abejita holgazana, aterrorizada, no sabía qué hacer. Por favor, no me comas, suplicó abejita holgazana. El sapo la miró con curiosidad y le dijo: «Dame una buena razón para no comerte. ¿Ayudas a tus padres?» Abejita holgazana bajó la cabeza y respondió: No, ¿Ayudas a tu hermana? preguntó el sapo. no, Dijo abejita holgazana, sintiéndose cada vez más avergonzada. ¿Ayudas a tu panal? Insistió el sapo. no. Respondió abejita holgazana, casi en un susurro. Entonces, ¿qué haces? Preguntó el sapo, ya perdiendo la paciencia. Yo ayudo a que todos tengan los chismes completos de las abejas. Puedo contarte historias sobre el panal, incluso sobre ti, dijo abejita holgazana, tratando de sonar útil. El sapo, sin más paciencia, abrió su boca y se tragó a abejita holgazana de un solo bocado. Mientras tanto, en el panal, la abeja reina y abejita trabajadora se dieron cuenta de que abejita holgazana no estaba. Preocupadas, comenzaron a buscarla por todo el prado, preguntando a cada insecto que encontraban si la habían visto. Finalmente, llegaron al estanque donde vivía el sapo. Abejita trabajadora, con tristeza, le preguntó al sapo: ¿Has visto a mi hermana, la abejita holgazana? El sapo, con una sonrisa maliciosa, respondió: Sí, la he visto cerca. Pero si quieres saber dónde está, debes decirme qué acciones buenas realizas. Abejita trabajadora dio un paso adelante y dijo con firmeza: Yo ayudo en casa, ayudo al panal, trabajo duro para el invierno y, aunque mi hermana sea holgazana, yo la quiero y daría mi vida por ella. El sapo, impresionado por la sinceridad y el amor de abejita trabajadora, sacó su lengua y arrojó a abejita holgazana de su boca. Abejita holgazana salió temblando, pero sana y salva. Desde ese día, abejita holgazana dejó de ser holgazana. Aprendió la importancia de ayudar a su familia y a su panal. Comenzó a trabajar junto a su hermana, recolectando néctar y polen, y se convirtió en una abeja muy valiosa para el panal. La abeja reina aprendió a querer a ambas abejitas, no solo a una, al ver lo importantes que eran las buenas acciones de la abejita trabajadora y lo cariñosa que fue con la abejita holgazana, a quien casi pierde. La reina abeja, al ver el cambio en su hija, se sintió muy orgullosa y agradecida. Y así, las dos hermanas abejitas vivieron felices, trabajando juntas y disfrutando de la compañía de su familia y amigos. Este cuento nos enseña una lección muy importante. Todos tenemos algo valioso que aportar, y es esencial ayudar a nuestra familia y amigos. Abejita trabajadora nos muestra que el esfuerzo y la dedicación son muy importantes, mientras que abejita holgazana nos recuerda que siempre podemos cambiar y mejorar. También aprendimos que el amor y el apoyo entre hermanos y hermanas son muy poderosos. Recuerden siempre ser amables, trabajar en equipo y ayudar a los demás. Hasta la próxima aventura.